Hola a todas y a todos. En esta clase de Historia del Arte vamos a abordar el periodo histórico comprendido en la primera mitad del siglo XIX. En esta coyuntura fue muy importante la Revolución Francesa, ya que esta dio paso a un cambio cultural, político, económico, filosófico y social enorme a nivel mundial. Y digamos que nosotros en la clase anterior estábamos viendo toda la estética del rococó, la cual fue la cumbre de la época barroca y en la cual se reflejó todo el absolutismo monárquico de Europa y especialmente de Francia en estos palacios al interior de ellos, donde toda esta gran cantidad de arte, toda esta opulencia y toda esta riqueza acumulada, simplemente digamos que esta época y esta corriente artística lo que nos hace es un reflejo de hasta dónde llegó el absolutismo monárquico en Europa. Ya por ese entonces, previo a la Revolución Francesa, ya se estaba haciendo un cambio de estética y se estaba mirando otro tipo de posibilidades para construir las imágenes, la arquitectura, la escultura, la pintura, etcétera, en general las artes. Y digamos que este movimiento se denominó el neoclasicismo, ¿sí? Fue básicamente una gran cantidad de artistas que empezaron de nuevo a mirar a la herencia greco-romana, precisamente por aquellas épocas en Pompeya, una ciudad romana que fue borrada del mapa por la explosión del volcán Vesubio, fue descubierta porque esta ciudad había quedado intacta y se pudieron incluso rescatar todos los frescos, las pinturas murales, la arquitectura y todo el complejo, digamos, arquitectónico, el cual nos mostraba los valores estéticos de Roma más puros que los que se habían mostrado en algunos otros tratados que habían estudiado otras ruinas, pero digamos que las de Pompeya dejaron ver con claridad cuáles eran los cánones de la antigüedad. Estos artistas, arquitectos, pintores, escultores, miraron de nuevo a la antigüedad y empezaron a hacer una especie de síntesis en la forma, ¿sí? A desaturarla y a trabajar, digamos, ángulos muy rectos y volver a un estilo clásico muy minimalista, por decirlo así, que contrastaba radicalmente con la estética barroca y la estética rococó. La Ilustración fue un movimiento cultural, político y filosófico que también marcó, digamos, todo el pensamiento del siglo XIX, ya que ellos, digamos, que lo que proponían era escapar, que la gente se pudiera educar para escapar de la ignorancia y todo el oscurantismo que había sido posible en las anteriores épocas, para poder crear un conocimiento más real y más certero, que no estuviera basado en la fe simplemente, sino que la razón empezara a jugar un papel muy importante. Aquí las teorías de René Descartes, de Leibniz, plantearon una ruptura radical. Voltaire también criticó bastante el sinsentido al cual había llegado el arte en toda la época del rococó y marcaron unos parámetros que cuestionaron las bases de lo que se venía trabajando y lo que se conocía como arte y sentaron las bases de una nueva estética que se configura en el neoclasicismo. Y la Ilustración básicamente que se reprodujo en toda Europa a nivel científico, a nivel político, y en América, España, digamos que sería la Ilustración española, tuvo unas connotaciones mucho más científicas y culturales, debido a que pues se tenía que explorar todo el nuevo mundo, ¿no? Y con esta nueva filosofía pues viajaron muchos grandes eruditos, gente muy importante como José Celestino Mutis, como von Humboldt, como diferentes expediciones que se realizaron en los nuevos reinos, en la América Nueva, para poder identificar toda esta gran cantidad de riqueza, empezar a clasificar las plantas, empezar a definir qué era lo que había en este vasto territorio inexplorado desde los ojos del mundo occidental. El neoclasicismo marcó un hito muy importante en toda Europa, ¿sí? Digamos que partió de Francia, pero por ejemplo en Inglaterra lo adaptaron de una manera muy contundente. Lo podemos ver reflejado en la Catedral de San Pablo, en la cual retoma, digamos, la estética clásica y ahí podemos ver reflejado muchísimo de esta estética del neoclasicismo. Un pintor muy importante fue Reynolds, quien fue el primer presidente de la Royal Society, quien, digamos, él fue un retratista muy conocido en su época y fue una persona que influyó bastante en la política y en la cultura,
Obviamente tuvo sus detractores, había grandes genios que no estaban de acuerdo con él y eran totalmente, digamos, antagónicos, pero este personaje jugó un papel muy importante, digamos, por el papel que precisamente llegó a desempeñar dentro de las instituciones de Inglaterra en esta época. Así que él es un referente muy importante del neoclasicismo como tal en Inglaterra. Ya con la llegada de la Revolución Francesa entra Napoleón Bonaparte, quien va a ser un personaje también muy importante en todo el tema de la Ilustración, ya que va a ser una especie de política de expansión desde Francia y también va a sentar, digamos, las bases de la nueva estética, ¿sí? Napoleón como tal adopta la estética neoclasicista para continuar, digamos, y poder reflejar como todo su poderío en este tipo de estética. A este siglo se le denominó el siglo de las luces debido a que se quería dejar atrás y se dejó en parte toda esta gran ignorancia que hacía que pues estas monarquías tuvieran sentido, ¿no? Ya cuando la gente empezaba a adquirir conocimientos, a educarse, pues ya podían tener un pensamiento crítico y naturalmente pues que se dio el fin de la monarquía absolutista. La monarquía básicamente y todas estas grandes familias aristocráticas patrocinaron el arte en toda la época del barroco, el rococó y el renacimiento. Ahora, la nueva circulación de los productos artísticos tuvo que migrar de las plataformas de los grandes palacios de la aristocracia a la creación de los nuevos salones de exposiciones que muchas veces se hacían anualmente y donde los pintores y los escultores podían lanzar, digamos, sus más atrevidas composiciones en ese salón. Así que ese salón duró aproximadamente digamos, esa dinámica duró aproximadamente un siglo, ¿sí? Hasta que después llegaron los impresionistas y empezaron a romper un poco con toda esta institucionalidad del salón como tal. También es muy importante la creación de las academias, ¿sí? Ya con la ilustración, con la razón, digamos, y con toda esta sed de conocimiento, se crearon las academias de arte, de ciencia, de historia, también se empezaron a crear los grandes museos de historia natural, se hicieron también las grandes exposiciones universales, entonces empezaron a surgir un montón de nuevas condiciones para que se pudiera manifestar el arte. La arquitectura jugó un papel muy importante durante el siglo XIX debido a la utilización del metal, empezar a utilizarlo de forma masiva, el cual reemplazó los materiales antiguos, digamos los tradicionales, como el ladrillo, la piedra, y empezamos a ver estas grandes estructuras hechas en hierro ensamblado. Uno de los ejemplos tal vez que sinteticen toda esta época es la Torre de Eiffel, que la construyó el arquitecto Gustave Eiffel y que sentó un hito en la modernidad y en la construcción de nuevas estructuras a partir de metal. También digamos que todo este siglo pues digamos que fue muy marcado por grandes revoluciones. Estuvo la Revolución Francesa primero, también vino la Guerra de Independencia de Estados Unidos, que marcó un hito muy importante en esta época, y también surgió la Revolución Industrial, la cual puso, digamos, en jaque todos los valores que se habían contemplado hasta el momento, y empezaron a surgir los debates del hombre-máquina, ¿sí? De la razón, también empezó a surgir el ateísmo, una gran cantidad de cuestionamientos a lo que estaba totalmente establecido debido a la gran cantidad de información, al surgimiento de las enciclopedias también ilustradas, las cuales ya dejaban ver un conocimiento mucho más científico y más comprobable. En América fue muy importante, como les comento, la independencia de los Estados Unidos, porque sentó un hito en el cual el neoclasicismo, digamos, migró hacia América y empezó a ser parte de la nueva estética de las nuevas naciones que estaban surgiendo. Si nosotros vamos a ver las casas presidenciales, por ejemplo, o toda la estética de la ciudad de aquella época, digamos, de la formación de las repúblicas, y el momento previo a toda la estética del neoclasicismo marcó muchísimo la estética en toda América, en América Latina también, ¿sí? Para acá nos podemos referir al Palacio de Nariño, en Argentina nos podemos referir, por ejemplo, a la Catedral de Buenos Aires, en Estados Unidos también a las primeras construcciones que se hicieron allí, ¿no? Los edificios gubernamentales tienen toda esta estética. El tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, hizo una casa de campo digamos que es muy icónica, como digamos
marcaba este nuevo estilo, el surgimiento de estas nuevas repúblicas y de estos nuevos países y estados. En toda esta coyuntura de pensamiento, de debate, se empezaron a crear las primeras sociedades, digamos, ocultistas. Están los masones, los francmasones, los rosacruces y todas estas logias jugaron un papel muy importante en la creación de las repúblicas de toda América, ya que los intelectuales criollos y mestizos fueron los que empezaron a conformar estas primeras logias y fueron también los que, a partir del ejemplo de la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, empezaron a considerar las primeras ideas para la creación de las repúblicas en toda América. Los grandes monumentos equinos a los fundadores de las repúblicas se dieron muchísimo en esta época, se dio mucho esta forma de conmemorar pues estos héroes que marcaron la independencia o algún suceso histórico en sus respectivas naciones. Grandes pintores acompañaron toda esta transición del cambio de estética del rococó al neoclasicismo y a la entrada del siglo XIX, también al romanticismo. Pintores como Delacroix, quien en su pintura icónica de La libertad guiando al pueblo viene siendo una síntesis del espíritu romántico de esta época, que transgredía un poco las normas del rococó y del barroco y que empezaba a reflejar ya, digamos, no a los monarcas, no a estos grandes sitios, estos grandes palacios, sino ya era el pueblo, la gente del común. También empezó a surgir la pintura histórica como género. Delacroix fue alumno de Géricault, quien también fue un pintor romántico que fue, digamos, el pionero de este cambio de estética. También hubo un pintor muy importante que fue, digamos, el pintor oficial de Napoleón Bonaparte, quien fue David. Él rescata toda esta estética de Roma y Grecia y lo plasma en sus grandes lienzos, ¿sí? Donde escenifica las glorias de la revolución, todas estas discusiones que se dan en torno a cómo debe ser la conformación del Estado. Vienen siendo también pintores cronistas, muy marcados por el clasicismo. En todo este momento de gran auge, gran confusión y grandes revoluciones, también surgieron unos personajes muy particulares que realmente la historia no los ha podido clasificar dentro de algún género. Uno de ellos es el pintor inglés William Blake, quien básicamente era un místico. Él fue de cierto modo reconocido en su época como pintor, ¿sí? Pero realmente que él transgredía muchísimo las normas, los cánones del cuerpo. Él básicamente que se rigió por el estudio de la Biblia a profundidad para realizar sus propias interpretaciones, y podemos ver en sus imágenes que realmente se salen de contexto, y es un pintor muy interesante. De hecho, la orden a la que él pertenecía, que era la Iglesia Gnóstica Cristiana, lo canonizó. Por otro lado está en España el gran pintor Francisco Goya, quien también escapa a todo tipo de clasificación debido a que pudo desarrollar una mirada que antes y después nadie había desarrollado. De hecho, a él se lo puede clasificar incluso de expresionista, lo que vendría a suceder 100 años después. Entonces es un artista muy importante, marca un antes y un después, y también viene siendo un cronista de la realeza española, ¿sí? También muchas de sus pinturas hablan pues de esta monarquía en España, pero cuando él se queda sordo, digamos que se retira naturalmente de la corte, pues a su casa, en donde se refugia en el arte y empieza a construir toda esta gran esencia, a veces onírica, surrealista e inclasificable, que nos muestra su trabajo, en donde estos seres como salidos de los sueños empiezan a participar de la realidad, y empieza él a ser un cronista también de la guerra, ¿no? Su serie de los desastres de la guerra. Podemos ver cómo el Goya, en su estado más sincero, puede reflejarnos todas estas desgracias ocurridas durante esta época en la cual el ejército de Napoleón invadió España, y también durante toda la guerra civil que surgió durante el siglo XIX. Así que estos dos pintores son muy importantes porque realmente que no se los puede clasificar, son ellos como tal y marcaron un hito muy importante dentro de la historia.
época de grandes poetas como Baudelaire, como Victor Hugo, época de grandes músicos como Chopin, como Liszt, como Schubert. Entonces fue una época de gran convulsión en donde todas las artes estaban buscando una nueva estética, y esto dio paso también a que la segunda mitad del siglo XIX se conformara como tal una estética muy fuerte relacionada con el romanticismo.